Deja al Señor actuar en tu corazón. Vamos a dejar que hoy el Señor nos hable a nuestro corazón y cambie también nuestra vida. Vamos a tratar el tema de la purificación. ¿Qué es la purificación? El diccionario, y las definiciones del diccionario tienen la facultad de ser difícilmente comprensibles a veces, dice que purificar es quitar de algo lo que le es extraño, dejándolo en el ser y perfección que debe tener según su calidad. Así pues, purificar vendría a ser a quitar lo que sobra, lo que no es de algo, y dejarlo en un estado perfecto. Eso es purificar. La Biblia nos habla de dos tipos de purificación: la purificación moral y la purificación ceremonial. Dos aspectos distintos de la purificación. Vamos hoy a estudiar cómo se realiza la purificación según la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la purificación? Dice Hebreos 9:22, porque según la ley casi todo se purifica con sangre, y sin efusión de sangre no hay perdón. La purificación, pues, según el autor de Hebreos, el apóstol Pablo, la purificación se realiza con sangre. Y sin esa sangre no puede haber perdón de pecados. También dice que casi todo es purificado con sangre. Eso significa que hay cosas o circunstancias que no se purifican con sangre y que por lo tanto no tienen que ver con el perdón de pecados. Así que el perdón de pecados es una parte de la purificación que se realiza con sangre, y hay otras cosas que no necesitan sangre y que en el Antiguo Testamento no necesitaban ser purificadas. Vamos a ver, pues, qué podrían ser estas cosas. Hebreos 9, 13 y 14, que es el texto en el cual concluye aquí el aserto de Pablo, nos dice algunos de los agentes purificadores que se conocían en el Antiguo Testamento. Hebreos 9, 13 y 14. Dice el texto: porque si la sangre de los toros, los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los impuros santificaban para purificar la carne, mucho más la sangre de Cristo, quien por Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo, al igual que la sangre de los animales que se ofrecían en el Antiguo Testamento, nos limpia nuestra conciencia, limpia nuestro pecado. Pero aquí menciona no solamente la sangre de otros animales, sino unas cenizas de una becerra o de una vaca. Las cenizas de la vaca eran también otro agente purificador. En sí había tres agentes purificadores en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en la Biblia. El primero de ellos, el más importante, la sangre. El segundo era el fuego y el tercero, el agua. Vamos a ver cómo se utilizaban y cómo podemos aplicarlos también a nuestra vida, porque nuestra vida también necesita ser purificada. Nuestros pensamientos, nuestros corazones, nuestras acciones necesitan ser purificados. Y viendo el ejemplo de cómo se usaba en el Antiguo Testamento, podemos entender cómo podemos ser purificados hoy. La sangre. ¿Cómo se usaba la sangre como elemento purificador o qué significa? Primera de Juan 1:7 nos dice qué significa la sangre o de qué purifica la sangre. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice: pero si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. La sangre servía, pues, especialmente para la limpieza del pecado. Si nosotros tenemos pecado, si nosotros hemos cometido actos contra la ley, entonces la sangre de Cristo nos limpia, nos purifica de ese pecado, lo quita. El fuego. Números 31,
21 al 23 nos dice cómo se usaba el fuego como elemento purificador. Números 31, versículos 21 al 23. El sacerdote Eleazar dijo a los hombres que volvían de la guerra: esta es la orden que el Señor mandó a Moisés. El oro, la plata, el bronce, el hierro, el estaño y el plomo, todo lo que resiste al fuego, por fuego le haréis pasar, y quedará limpio, bien que con el agua de la purificación ha de purificarse, y pasaréis por agua todo lo que no resista al fuego. Todo elemento físico que necesitaba ser purificado, en este caso concreto es cuando tomaban el botín de una guerra, todo elemento debía de ser, si resistía al fuego, purificado por fuego. Y si no lo hacía, por agua. Y aún después de haber sido purificado por fuego, necesitaba después ser purificado con el agua de la purificación. Así que el fuego purifica nuestras posesiones. Todo lo que tenemos debe de ser purificado por el fuego. Otro aspecto de purificación del fuego está en 1 Corintios 3, 13. Primera de Corintios 3:13 nos dice: la obra de cada uno será manifestada, el día la revelará mediante el fuego. El fuego probará la obra de cada uno. Así que el fuego también se utiliza para purificar nuestras acciones. Nuestras posesiones y nuestras acciones deben de ser purificadas por fuego. Un tercer aspecto lo encontramos en 1 de Pedro 1, 6 y 7. Primera de Pedro 1, 6 y 7 nos dice: por eso reboséis de alegría, aunque ahora, por un poco de tiempo, seáis afligidos por diversas pruebas, para que vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que perece, aunque sea refinado en fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo se manifieste. Es decir, también el fuego purifica nuestra fe. Y el apóstol Pedro también nos da un atisbo de lo que significa el fuego. ¿Cómo somos purificados por fuego? A través de las dificultades, las pruebas. Eso es las circunstancias adversas en nuestra vida, provocadas externamente o internamente, son las que Dios utiliza para purificarnos. Es el fuego que Dios usa para purificarnos. Así como el Espíritu Santo usa eso como fuego que cambia nuestros pensamientos, cambia nuestros corazones, nuestras intenciones. Para que este fuego sea purificador, nuestras posesiones, nuestras acciones, nuestra fe debe estar entregada a Cristo. Debe de ponerse en las manos del Espíritu para que Él cambie, purifique, mejore tanto lo que tenemos como lo que hacemos y lo que creemos. El fuego purificador. Y el agua, el tercer elemento mencionado. Juan 2:6 nos va a hablar de este agua purificadora, aunque aquí solamente la menciona. Evangelio de Juan, capítulo 2 y versículo 6, nos dice: estamos en las bodas de Caná, el vino ha faltado y se le pide a Jesús que eche una mano. Entonces dice, versículo 6, allí había 6 tinajas de piedra para agua, de las que usan los judíos para la purificación. En cada una cabían 2 o 3 cántaros, algo más de 50 litros. Cuando Jesús va a realizar este milagro, solicita un lugar donde tener agua y le dan el agua que ya se había acabado, 6 tinajas vacías, que luego tendrán que llenar, pero que originalmente tenían agua
de la purificación, agua que los judíos usaban para purificarse. ¿De dónde salía esta agua? ¿Qué tenía de especial? ¿Había sido bendecida por alguien o por el sacerdote? ¿Qué hacía de esa agua tan especial que podía purificar? Vamos a entrar en el origen del agua de la purificación. Se conoce también como el sacrificio de la vaca roja. Es aquí donde Pablo, hemos leído antes en Hebreos, se refería cuando hablaba de las cenizas de la vaca como elemento purificador. Tienen que ver con esta agua de la purificación. Vamos a leer qué era. Nos vamos al capítulo 19 de Números y allí nos va a explicar en qué consistía este sacrificio. Números 19, primeros versículos, dice: el Señor dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la ley que el Señor ha prescrito. Di a los israelitas que te traigan una vaca bermeja, es decir, roja, perfecta, que no tenga falta ni haya llevado yugo. La daréis al sacerdote Eleazar. Él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Es un sacrificio fuera de lo común, un sacrificio que no se realizaba en el santuario y que tenía que tener unas características concretas, aparte del color de la piel de la vaca. Debía de ser perfecta, como todo sacrificio, era un símbolo de Jesús y por lo tanto debía de ser perfecta. Igualmente no debía de llevar yugo, al igual que Jesús no llevó nunca el yugo del pecado del que nos habla Pablo en Gálatas. Así pues, un símbolo perfecto de Cristo. Y debía morir fuera del campamento. Curiosamente, el propio libro de Hebreos, vamos a leer ese versículo, Hebreos 13:12, Pablo hace referencia también nuevamente a este sacrificio especial. Hebreos 13:12 dice: por eso también Jesús padeció fuera de la puerta, para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Así que era un símbolo de la muerte de Jesús y la razón por la cual Jesús murió fuera de Jerusalén. Sigamos leyendo para ver cómo se realizaba este sacrificio. Números 19, versículos 3 en adelante. Dice el texto: la daréis al sacerdote Eleazar. Él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. El sacerdote untará su dedo en la sangre y rociará 7 veces hacia el frente de la tienda de la reunión. Y ante sus ojos hará quemar la vaca, su cuero, su carne, su sangre y su estiércol. Luego el sacerdote tomará palo de cedro, hisopo y escarlata, y lo echará en el fuego en el que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestiduras y su cuerpo. Después entrará en el campamento y quedará impuro hasta la tarde. El que la quemó también lavará sus vestidos y su cuerpo y quedará impuro hasta la tarde. Un hombre limpio quitará las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento, en lugar limpio, y la congregación de Israel las guardará para el agua de la purificación. Todo esto es un sacrificio por el pecado. El que juntó las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y quedará impuro hasta la tarde. Será para los israelitas y el extranjero que vive entre ellos. Estatuto perpetuo. ¿Veis pues que es un sacrificio también extraordinario? El único sacrificio donde la sangre era quemada junto al propio sacrificio. Un hombre que no era sacerdote degollaba a la víctima. Por lo tanto, no era un sacrificio hecho por el sacerdote, sino por un hombre que no era el sacerdote. La sangre, un poco de la sangre, era llevada al santuario de una forma simbólica. El sacerdote tenía que rociar 7 veces, número de perfección, en dirección al santuario. Aunque era sacrificada fuera del santuario, tenía que ver con el plan de salvación. Era una ofrenda por el pecado. Y por lo tanto su sangre era llevada al santuario de esa forma simbólica. También se quemaba
completamente para obtener sus cenizas. Es decir, la intención no era hacer un sacrificio, como dicen los holocaustos, de olor grato a Dios, sino la intención era recoger sus cenizas. Y el sacerdote tenía que añadir 3 elementos especiales a esa hoguera. El primero era madera de cedro, era un símbolo de la incorrupción o de la eternidad. El segundo era hisopo, símbolo de pureza. Y el tercero, escarlata, símbolo de realeza. Todos ellos símbolos de Cristo y de su obra. Y de aquellos elementos que el propio Jesús quiere dar a aquellos que reciban esta purificación. La purificación, pues, nos otorga los bienes de Cristo que Él desea darnos. Eternidad, pureza y realeza. Dones que serán efectivos cuando Él venga. Después, un hombre limpio recogía y guardaba las cenizas. Así que para esta ofrenda se necesitaban como mínimo 3 personas distintas. El hombre que sacrificaba, el hombre que degollaba efectivamente, el hombre que mataba, el sacerdote que realizaba diversos actos, y un tercer hombre que recogía las cenizas y las guardaba para ser utilizadas. Vamos a averiguar qué simbolizaban estas 3 personas para nosotros, que ya no realizamos sacrificios. El hombre que sacrificaba. Un texto que creo que todos os sonará, Juan 3,16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién entregó a la muerte a Jesús? Aunque la mano física fue de hombre, pero el que entregó a la muerte a Jesús fue el Padre. El Padre es simbolizado aquí por la persona que degolla a la becerra. Sacrificio y sacerdote se juntan en símbolo en la misma persona. Leamos algunos textos. Efesios 5:2. Dice Efesios 5:2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en fragante aroma. Es decir, la ofrenda misma es Jesús. Y Hebreos 4:14 nos dice, por tanto, siendo que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos la fe que profesamos. El sacerdote es un símbolo del verdadero sacerdote, Jesús. Jesús puso aquí sacerdote y víctima. ¿A quién representará el hombre que guarda las cenizas? Juan 14 nos lo presenta. El mismo Jesús presentó a este hombre que guardaba las cenizas de su sacrificio. Juan 14, 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿De quién eran las cenizas? De la vaca. ¿A quién pertenecían esas cenizas? ¿De dónde habían salido? Del Hijo, del sacrificio. El sacrificio había sido convertido en cenizas. Por lo tanto, el sacrificio de Cristo, simbolizado en esas cenizas, ¿quién es el que toma ese sacrificio y nos lo va presentando, ofreciendo a nosotros? ¿Quién se quedó encargado de representar a Jesús en esta tierra y de llevarnos a Jesús? El Espíritu Santo. Por lo tanto, Él es el guardián del sacrificio de Jesús. Él es el encargado de entregar esas cenizas a cada uno que las quiera recibir. ¿Cómo se usaban? Números 19-17. Dice, para purificar al impuro, tomarás de la ceniza de la vaca quemada para la purificación y echarás sobre ella agua corriente en un vaso o en un recipiente.
Así tenemos la ceniza, tenemos agua, y cuando las juntamos tenemos el agua de la purificación. Así es pues como se obtenía este agua de la que hemos visto en Caná y que los judíos utilizaban siempre para la purificación ceremonial. Recordad, la purificación moral se obtenía por la sangre, la purificación ceremonial por el fuego y siempre por el agua. ¿Cómo se usaba? ¿Para qué servía? ¿Cuál era su idea original? Números 19, 11 al 22 nos relata el resto de su uso. Dice así: Perdón, estoy en Éxodo y claro, no me coincidía. Números 19, 11 al 22 dice: el que toque un cadáver de cualquier persona quedará 7 días impuro. Se purificará al tercer día con este agua, y el séptimo día quedará limpio. Si no se purifica al tercer día, no será limpio el séptimo día. El que toque cadáver humano y no se purifique, contamina el santuario del Señor. Esa persona será cortada de Israel por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Quedará impuro y su impureza será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muere en la tienda de campaña o en su casa. El que entre en la tienda y todo el que esté en ella quedará impuro durante 7 días. Toda vasija abierta sin tapa bien ajustada quedará impura. El que toque muerto a espada o algún cadáver, o hueso humano o sepulcro, quedará 7 días impuro. Para purificar al impuro, tomarán de la ceniza de la vaca quemada para la purificación y echarán sobre ella agua corriente en un vaso. Un hombre limpio tomará hisopo, lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, los muebles, las personas que estén allí y sobre el que hubiera tocado el hueso o el asesinado o el sepulcro. El limpio rociará sobre el impuro al tercer día y al séptimo día. Y cuando lo haya purificado al séptimo día, lavará su propio vestido, se lavará a sí mismo y quedará limpio a la tarde. El que esté impuro y no se purifique, será cortado de la congregación por cuanto contaminó el santuario del Señor. No fue rociado con el agua de la purificación, es impuro. Este decreto será perpetuo. También el que rocíe el agua de la purificación lavará sus vestidos, y el que toque el agua de la purificación quedará impuro hasta la tarde. Y todo lo que el impuro toque, y a quien toque él, quedarán impuros hasta la tarde. Lo primero que nos resalta aquí es cuál es la razón por la cual alguien podía quedar impuro. El contacto con cadáveres, cuando alguien moría en una casa, toda la casa y todo el que estaba allí quedaba impuro, o por contacto con huesos o sepulcros. En realidad, cuando Jesús llama a los fariseos sepulcros blanqueados, estaba haciendo referencia a una costumbre que tiene mucho que ver con esto. Como se enterraba la gente y a veces se podían olvidar de dónde estaba, tenían la costumbre de pintar con cal, blanquear esos sepulcros para que nadie tocase o pisase por error el lugar donde estaba un cadáver y quedase impuro. Así que, sobre todo en los tiempos de peregrinación, se ocupaban muy bien de que los cadáveres enterrados quedasen bien marcados para no contaminarse. Estos eran los sepulcros blanqueados. También vemos que la persona que rociaba este agua para purificación no era sacerdote. Por eso es el Espíritu Santo el que hace esta labor. No es una labor sacerdotal, es una labor del Espíritu de Dios. Es importante también la idea de que tenía que ser rociado 2 veces. Él quedaba limpio el séptimo, 7 días, perfección. Al final era perfeccionado, pero antes del final tenía que ser rociado en un momento determinado, en el tercer día. Esto es importante, veremos, recordadlo porque después haremos mención a este fenómeno especial. Si no se purificaba el tercer día, el séptimo no podía quedar puro, aunque se rociase. Las vasijas abiertas serán destruidas y
el que no era purificado era cortado del pueblo. Por lo tanto, era importante, si alguien tenía una impureza ceremonial, que quedase limpio, porque eso podía excluirle de la salvación. Por supuesto, el pecado excluye de la salvación, si no te rocías de la sangre, pero una impureza moral te podía excluir también de la congregación. ¿Qué quería enseñar Dios especialmente? ¿Cuál era la idea primaria? Además de las ideas secundarias que podemos sacar de ella. La idea primaria de Dios es que quería mostrarnos y comprendiésemos bien la muerte y el pecado. El pecado y la muerte son algo horrible. Es algo que no debería haber ocurrido nunca. Pero nosotros vivimos en un mundo con muerte y con pecado. Estamos tan acostumbrados a él que llega a parecernos algo normal. Cuando yo tuve que trabajar en el hospital y me tocó varias veces llevar a los cadáveres de un sitio a otro, o amortajarlos o prepararlos, empecé a notar que la muerte me parecía menos terrible, me empezaba a acostumbrar. Afortunadamente estuve poco tiempo allí. Pero es fácil acostumbrarte a lo malo y no darte cuenta de lo terrible, de lo horrendo que puede ser la muerte y el pecado. Nos acostumbramos tanto a pecar que nos parece algo menos grave. Pero Dios quiere que recordemos que el pecado, sea cual sea, es horrible y que la muerte no debe de existir y que Él tiene un plan para librarnos del pecado y de la muerte. Dice Ellen White, las aspersiones repetidas ilustran, la segunda acepción de esta ilustración, ilustran la meticulosidad con que el pecador arrepentido debe de llevar a cabo la obra. Tiene que consagrar todas sus posesiones. No solo debe limpiar y purificar su alma, sino que debe esforzarse por consagrar a Dios su familia, su casa, sus posesiones, sus propiedades y todas sus posesiones. La purificación no nos atañe solamente a nosotros. Nosotros debemos de buscar ser puros. Debemos de buscar vivir como Dios quiere que vivamos. Pero eso debe de afectar a todo, a lo que tenemos, a lo que somos y a las personas que nos rodean. La forma en que tratamos a nuestra familia, a nuestros conocidos, la forma en que utilizamos nuestras posesiones, la forma en que vivimos, la forma en que pensamos, dice realmente en qué creemos y qué medida de purificación tenemos. Si estamos en el primer día, en el segundo, en el cuarto, o nos acercamos al séptimo día. Los tres elementos purificadores son mencionados juntos en un versículo de la Biblia, es primera de Juan 5, 7 y 8, que nos dice, porque tres son los que dan testimonio: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres están de acuerdo. He escogido la versión Reina Valera 2000 porque se atañe al original. En algunas versiones está un poquito más ampliada, pero el original, tal como lo escribió Juan, estaría en esta línea. Por lo tanto, él menciona los tres agentes purificadores: la sangre, el fuego y el agua. El espíritu es representado también por el fuego. Y vamos a recordar, para afianzar las ideas, a recordar qué implican o cómo se usaban o qué significan para nosotros estos tres conceptos. La sangre. Hebreos 1:3. Hebreos 1:3 nos dice: el Hijo, Jesús, es el resplandor de su gloria, la misma imagen de su ser real, el que sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. Después de efectuar la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Con su sangre, Jesús realizó la purificación de nuestros pecados. A este proceso le llamamos justificación. Somos justificados de nuestros pecados por la sangre de Jesús. Primera de Corintios 3:13, el fuego.
1 Corintios 3:13 nos dice: la obra de cada uno será manifestada, el día la revelará mediante el fuego. El fuego probará la obra de cada uno. Es decir, el fuego purifica mediante la obediencia. La obediencia es a lo que nos lleva esa purificación del fuego, a la cual el Espíritu Santo nos lleva. Ese proceso de purificación por fuego le damos normalmente el nombre de santificación. Somos purificados, somos santificados cada vez que el Espíritu Santo actúa en nosotros y le dejamos actuar a través de los elementos que Él considera convenientes. Vamos pareciéndonos más al Señor, vamos siendo más santificados. El agua, Hebreos 10:22. Hebreos 10:22 nos dice: acerquémonos con corazón sincero, con plena certeza de fe, purificado el corazón de mala conciencia y lavado el cuerpo con agua limpia. El agua purifica el corazón. El agua purifica la mala conciencia. El agua hace que no tengamos mala conciencia por aquellos pecados de los que hemos sido justificados, aquellos pecados que hemos cometido, aquellos con los que luchamos en la santificación. La purificación por agua apunta a la ausencia del pecado. No pecar. Eso es lo que nos propone la purificación por agua. Y ahora recordemos, ¿cuántos días tenía que estar el impuro hasta poder ser purificado completamente? 7 días. Y era rociado con el agua de la purificación al 7º día y quedaba limpio. ¿O había alguna pega? Tenía que ser purificado en una primera fase. Cuando era purificado el 3er día, ¿era limpio? No. En el transcurso de nuestra vida, en los días que dura nuestra vida, debemos buscar la purificación. Debemos buscar estar unidos a Dios de tal manera que no pequemos. No por nuestras fuerzas, sino porque el Espíritu Santo está allí, obrando en cada uno de nosotros, y nosotros dejamos y nos esforzamos en que Él actúe en nuestra vida. Si no nos preocupamos de buscar una vida sin pecado, cuando llegue el 7º día, cuando lleguemos a la perfección, cuando Cristo venga y nos perfeccione, no podremos ser purificados. No esperemos que la transformación de nuestra vida se realice en un momento cuando Cristo venga. Si ahora no hemos buscado esa transformación, no que la logremos aquí, sino que la busquemos. Dice el diccionario, recordamos, que es purificar, quitar algo que les es extraño y dejándolo a la ser y perfección que debe en su calidad. 2 funciones. Una, quitar lo que es extraño. Otra, dejarlo en un estado de perfección. ¿Qué hace Dios? ¿Cómo nos purifica Dios? En resumen de lo que hemos visto, nos tiene que purificar moral y ceremonialmente. La purificación moral implica que Él nos quita el pecado, lo que es ajeno a nosotros. El pecado es la purificación moral. Y en segundo lugar, nos santifica y nos da las fuerzas para no pecar, que es la purificación moral. Esa es como Dios desea actuar en nuestras vidas. Purificarnos de tal manera que ya no tengamos pecado y vivamos una vida como Él desea. Dice Elena White: hermanos y hermanas, necesitamos la reforma que deben tener todos los que están redimidos, por medio de la purificación de la mente y el corazón de toda mancha de pecado. La actitud de renunciamiento se manifestará constantemente en las vidas de los que han sido rescatados por la sangre de Cristo. Se verán la virtud y la justicia. La tranquila experiencia interior llenará la vida de virtud, fe, humildad
y paciencia. Esta debe ser nuestra experiencia de todos los días. Así es como Dios desea que nosotros vivamos como creyentes, como cristianos. Viviendo así en comunión con Dios, nuestra vida manifestará, aunque a lo mejor ni siquiera nosotros nos demos cuenta, sino que los que nos rodean se darán cuenta, virtud, justicia, renunciamiento, fe, humildad, paciencia. Debemos formar caracteres libres de pecado, caracteres hechos justos en la gracia y por ella. Es decir, la gracia de Cristo es la que nos dará estos caracteres y a través de ella lo conseguimos. Nunca, por más que nos esforcemos, podremos nosotros hacer ese milagro de cambiar el carácter. Solamente Dios, Cristo, a través del Espíritu Santo, puede realizar esa labor. El apóstol Juan nos deja con este pensamiento. Todo el que tiene esta esperanza, y todos aquí tenemos esta esperanza, se purifica, así como Él es puro. Así que os invito a continuar en este camino de purificación, que nuestras vidas estén entregadas a Dios y dejemos que Él nos purifique de toda falta. Amén.